Conversamos sobre política y actualidad a esta hora acá en Mesa Central. Lo hacemos con Jorge Pirincho Navarrete. ¿Cómo estás, Pirincho? Buenos días. Muy buenos días, jefe. ¿Cómo está Francisco Covarrubias? Muy buenos días. Excelente. El siguiente bloque integramos a Quique Mujica a esta conversación. Francisco Covarrubias, abre tú con una joyita para esta semana. Yo abro. Bien. Una buena y una mala del mismo tema. La buena, la foto hoy día que reproducen los diarios de todos los exministros de salud colaborando, digamos, con lo que es el momento difícil de lo que está ocurriendo actualmente. Ese tipo de fotos le llama mucho la atención a los extranjeros, a nosotros no nos llama la atención, pero forma parte un poco de la identidad chilena. Algunos la consideran media falsa, forzada, pero es un activo de este país. Es parecido a esa llamada telefónica que le hace el presidente no sé, en ejercicio al presidente electo la noche o el saludo que hace el candidato derrotado. Van a pasar cosas incómodas, ¿eh? ¿En cuál? En esa llamada. Sí, cuando Piñera no le quería cortar el teléfono, ¿te acuerdas? A Boric. No, a la presidenta Bachelet, pero después a Boric le dice, sáquese una foto y el otro ya. Pero bueno, ya, ok, ya. Entonces, más allá de eso. Esa es la parte positiva. O sea, yo creo que son cosas que vale la pena. Obviamente uno piensa de que no debe haber salido mucho de esa reunión, pero la señal es buena. La señal es buena, como cuando se juntan los ex cancilleres, como cuando se juntan los exministros de Hacienda. Es la República la que está actuando ahí. Es como que no está la refundación, sino que somos parte de algo que viene de antes. Me gusta mucho eso. La parte mala. La parte mala es que lo que hemos visto con esta mini crisis en comparación a lo que fue el COVID es realmente, no sé, ha puesto en valor lo que ocurrió en la pandemia, y lo digo en qué sentido. Si uno lee la Divina Comedia en el Dante, de ahí viene el dicho por donde pecas paga, ¿cierto? Entonces, porque en el Dante lo que hace él en el infierno es que uno exculpa sus penas con las mismas, digamos, con las mismas cosas que hacía antes. Entonces, qué sé yo, los lujuriosos que se llevan por los vientos de la pasión, entonces están sometidos a un viento fuertísimo en el infierno, y el avaro está sometido a llevar piedra. Entonces de ahí viene el dicho por donde pegas pagas, y yo creo que nunca ha sido más cierto el por donde pegas pagas. Cuando la ministra Vallejo ayer dice, no hagamos aprovechamiento político de lo que está pasando actualmente en salud, o el presidente de Revolución Democrática que dice, no es el momento de tratar de sacar réditos políticos, cuando hoy día tú escuchabas cuando el presidente del Colegio Médico, con un tono suavecito, digamos, después de varias semanas, y si lo comparamos con lo que fue antes esto, con una actuación absolutamente política, los 102 informes de espacio público, que hoy día no sabemos dónde está espacio público. Entonces, yo creo que ha llegado el momento. No, estaba esperando que apareciera. Entonces, yo creo que lo bueno fue la foto, lo malo es que hoy día nos hemos dado cuenta de la deplorable actuación que tuvo una parte, no toda, y por supuesto saco de eso a la ministra, porque la ministra fue muy colaboracionista con la crisis del COVID, pero con la actuación que tuvieron antes, incluido, por cierto, el subsecretario Arauz, que hoy día el Mercurio replica varias de sus frases que dijo, donde hablaba de lo inepto y que la gente no sabía. El propio presidente Boris dijo, nosotros, cuando era diputado, nosotros lo haríamos mucho mejor. No sé si lo habrían hecho mucho mejor, esa es la verdad. Contaba ayer, lo vi en una entrevista en 24H con Iván Núñez al ministro Enrique París, que le pidieron disculpas ayer, Dijo, nosotros nos trataron de criminales e infelices, y ayer anecdóticamente le pidieron disculpas en la sesión, entre otros el subsecretario Fernando Arauz. No fue el primero, ni tampoco no de manera pública. Quiero recordar que el discurso del 1 de junio, el anterior, del presidente Boric, una de las cosas que más llamó la atención no solamente fue cierto reconocimiento a la administración anterior, tardía por cierto, y en eso tiene mucha razón Francisco, sino que el propio
del presidente de la República fue explícito en que la oposición de entonces había sido muy injusta con el gobierno de Piñera, especialmente en el tema del manejo de la pandemia. Y el presidente hizo esa referencia 2 veces en términos públicos, lo cual no aminora, me parece a mí, la falta en el sentido de esta brecha que se ha producido y que denuncia muy bien Francisco, a partir de cuál fue la actitud de quienes hoy día están en el gobierno cuando estaban en la oposición respecto a una crisis que, más allá de la tragedia de lo que está ocurriendo y de lo que va a seguir pasando, no guarda proporciones ni de manera cercana con lo que fue el manejo de la crisis del COVID. Y que esto sirva de lección. Yo creo que ha sido una tónica en general durante los últimos años el recordar para cada cuestión que le ha sucedido a esta administración un comportamiento diferente que se tenía cuando se estaba en la oposición. Y creo que más allá de la zona y el reproche legítimo que uno puede hacer respecto a esta cuestión, ha ayudado, me parece a mí, a aquilatar un poco la temperatura y los ánimos, no así necesariamente en esta oposición, que de nuevo, al igual que Francisco, creo que sería muy injusto generalizar, pero no sé si tiene mucho sentido, especialmente en un momento como este, terminar intentando acusar constitucionalmente a la ministra de Salud porque no se va el subsecretario, cuando lo que realmente deberíamos entender todo es que si alguien quiere efectivamente hacer efectiva la responsabilidad política de un funcionario, lo peor que puede hacer es una amenaza de esta naturaleza, porque lo termina firmando de manera permanente. Ya ocurrió en algún sentido con el ministro de Educación y pudiera ocurrir no solamente con la ministra, sino con el propio subsecretario cuestionado. ¿Francisco? No, yo soy totalmente contrario a las acusaciones constitucionales y a las permanentes amenazas de acusaciones constitucionales, salvo cuando realmente ameriten. Creo que hasta ahora, por lo menos desde la vuelta a la democracia, ninguna meritaba. Hemos tenido pésimos ministros en todos los gobiernos, digamos, como así ministros muy buenos, pero ninguno de ellos, ni Yanna Proboste, ni Harald Beyer, ni Andrés Chávez, ninguno ameritaba, a mi juicio, la acusación constitucional. Creo que ¿Cereceda tampoco? No, ahí sí, pero estoy hablando de los ministros. De los ministros. Es también ministro, sí, técnicamente. Sí, pero técnicamente ministro de la Corte Suprema. Claro. Cereceda probablemente sí, pero yo creo que el ministro de Educación ha sido un desastroso ministro, pero no hay razones para acusarlo constitucionalmente, y menos a la ministra. Y yo me temo que estas cosas parten con una cosa simbólica y pueden terminar en cualquier cosa, porque empiezan a juntarse votos. Hay que acordarse de la ministra, un sector de la izquierda no la quiere nada, digamos, la considera muy moderada, tuvo problemas por el tema de la ISAPRE, entonces casi pro ISAPRE. Claro, entonces aquí se echa a correr una bola y que después se transforma en una bola de nieve gigante. Ojalá que esto no se presente y se ponga en serio. ¿Una joyita, Pirincho? Sí, yo me quiero salir un poquito de la coyuntura, a lo menos del vértigo de esta semana, porque en el ejercicio de mi profesión de abogado me ha tocado, entre otras cosas, mirar con más calma algo que a muchos nos sorprendió, que tiene que ver con el detalle de esta nueva ley de delito económico, muchas de ellas que afectan a personas jurídicas en cuestiones bien emergentes como los temas medioambientales y otros. Y metiéndome en esa investigación, di con una agenda en materia de consumidores que me llamó la atención, porque se van a presentar, entiendo, próximamente los proyectos de ley, trae una serie de cuestiones que han sido largamente discutidas y que están en las quejas de muchos de nosotros, y que creo que son interesantes. De las cosas que anoté y que rescato. Estas cosas que se van a presentar, digamos. Entiendo que en un proyecto de ley luego. Lo que pasa es que descubrí algunas de estas cuestiones que me parece que son interesantes, insisto, porque tocan como un cierto sentido común ciudadano. Primero, el tema de las cobranzas abusivas, especialmente las de carácter judicial, que están en el reclamo de muchas personas, sobre todo cuando su capacidad de pago se ve mermada, como lo que está ocurriendo en estos tiempos, y terminan pagando, ya sea en honorarios de abogado, en cobro de cobranza extrajudicial, en fin, 2 y 3 veces de lo que debían. Segundo, las obligaciones de postventa.
de muchas tiendas, de servicios que actualmente la verdad es que son bien impresentables. La tercera, esta es de mi favorita, se llama Me Salgo al Tiro. Es decir, ¿quién no ha tenido? O TV Cable o lo que sea. No, y es realmente un viacrucis y un escándalo. Después, plataforma online para reclamar de los propios proveedores de servicios, es decir, ya lo voy a nombrar porque tuve una tragedia con una de mis hijas, Punto Ticket. ¿Ya? Es decir, se dio vuelta por todo Santiago, no había un teléfono donde llamar, había una dirección que no era, llegaba para allá, es decir, la obligación de tener la información de cómo y cuándo y cómo se puede reclamar. Domicilio conocido, como se llama ese viejo programa. Había un programa de televisión. Sí, pues el viejo programa. A propósito de lo mismo, trato digno y terminar con este comprahuevo y la frustración que produce en la gente, la sensación de que no te contestan el teléfono. No, tiene que llamar al otro y lo comunico con el otro. No, digo que es un poco amplio. No, lo que pasa es que estoy leyendo los titulares. Bueno, el trato digno es bueno en general. No, sin duda que es bueno, pero ¿cómo se lleva una ley? Después, es decir, justamente a propósito de alguna obligación. Un liberal, sí, porque el trato digno, vayan a sacar carnet vayan al registro civil y hablemos de trato digno. Depende de la oficina del registro civil, ojo. Y justamente tiene que ver con los plazos, con las formas. Después hay normas que rigen la publicidad, ampliación de demandas colectivas y una que yo no sabía, se terminan las ventas atadas en ciertos servicios que son particularmente sensibles, por ejemplo, en materia funeraria. En materia funeraria actualmente, qué sé yo, estoy pensando, se muere un determinado trabajador, el sindicato provee el ataúd, bueno, la empresa de transporte, la que te lleva el muerto, no presta el servicio, es que ellos no van y ponen al tiro el ataúd y 2 o 3 cosas más. Ese tipo de cosas. Exactamente, que especialmente para gente más modesta y en momentos tan sensibles como el fallecimiento de una persona, son cuestiones que no te hay que poner a discutir porque son un abuso absolutamente impresentable. Y termino con lo siguiente, solamente como dato. Más del 50% de las personas no reclaman. De las que reclama, el 95% de los casos no llega a ninguna solución. Y la última ley se declaró inconstitucional y con algo de razón porque el CERNAC iba a ser juez y parte. Bueno, se establece ahora un nuevo procedimiento que permite al Servicio Nacional del Consumidor sancionar administrativamente. No así cuando existe un procedimiento judicial. Y aún así este procedimiento administrativo puede revisarse judicialmente, pero con la existencia de la defensa del proveedor, una institución nueva que va a haber y la participación de organizaciones que van a significar acelerar los procedimientos. Hoy día, estos están jueces de policía local, que muchas veces requieren de asistencia de abogado para algunas materias. Te gastáis un dineral ya cuando decidiste finalmente hacer para que el 95% no llegue absolutamente a nada. Así que yo me imagino que esto después se discutirá en el Parlamento con algo de calma, pero a lo menos respecto de lo que yo leí, mira, de las 8, 6 tocan la fibra de más de alguno de nosotros que ha enfrentado esta situación en el último año. Pirincho se va a sentir más defendido. Y Covarrubias sigue con el escepticismo. Sí. No, claro, y después, el de las obsesiones. Después entonces, cuando la empresa de cable, cualquiera que sea, lo tiene un año tramitando y además está casi lloriqueando y todo ofuscado, entonces dice, ¿qué es un trato digno? Bueno, eso es un trato digno, weón. Había un libro que se llamaba Demasiadas leyes, demasiadas leyes, pero yo estoy de acuerdo en el fondo, pero esto termina a veces en leyes absurdas. Hay un reclamo hoy día contra pero totalmente de acuerdo. O sea, va una persona de 80 años y le piden un carnet de identidad para saber si es mayor de edad. Eso, ley absurda. La ley de la silla, absurda, ¿cierto? Que no se cumple, no se está cumpliendo. Le aviso el tiro a los fiscalizadores. No se cumplen. Parece afuera un colegio y aparecen 5 cabros chicos de sin ninguna amarrada. De las sillas de auto. De auto. No, la ley de la silla. Tú eres muy antiguo. Ese fue, mi abuelo era subsecretario de Previsión Social y siempre se arrojó que él era el autor de la ley de la silla. ¿Cómo se llama tu abuelo? Álvaro Covarrubias, subsecretario de Eduardo Frei Montalva. De la ley de la silla. ¿Cómo iba a criticar a su abuelo? Pero esta es la ley de la silla absurda. Y así sucesivamente. ¿Te acordás cuando le dio con los...? No. Espacio público, las sillas de los niños, los autos. Nicolás Maduro. Una vez le dio con el casco en las motos.
Ah, sí, también. Pero también. si eso también, porque en ningún país civilizado te obligan a usar casco. O en la bicicleta. Es una recomendación. ¿Pero en las motos o en la Es una bicicleta? recomendación, sí. Hacerse daño a sí mismo no puede estar penado. Esa la voy a anotar. En ningún país civilizado te obligan a ocupar ni en Europa, casco. ni en Estados Unidos, ¿para qué decir? Te penalizan por hacerte daño a ti mismo. Claro. Pero en fin, bueno, así estamos, pero yo estoy de acuerdo que hay varias cosas ahí que estaría muy de acuerdo. De hecho, me acaba de pasar una cuestión, no voy a ¿Qué? contar la anécdota, compré una impresora, salió mala, fui al servicio técnico, me dijeron en 20 días hábiles le avisamos. Bueno, pero ¿y qué hago mientras tanto? Ah, no sé, pues, pero me van a devolver la plata. No, es que quizás se la vamos a arreglar, entonces no me puedo comprar otra, entonces estoy sin impresora. Y después, Trato digno. y después este mismo hueón pregunta qué es un trato digno. Eso es trato digno. Sí, pero es que muchas veces estas cosas terminan mal. La ley del estacionamiento, ¿se acuerdan? Terminaron subiendo. Terminó peor. Terminó mucho peor. Entonces, está bien. Me parece, ya. Meterle más. Esto es como las operaciones en los médicos. Hay veces que es necesario operar, pero siempre hay que hacerlo con mucho cuidado. Y acá hay gente que le encanta meter cuchillo. Pero aquí digamos, aquí hay buena gente. Entre otras cosas, el gran Matías Carrasco, ya van a recordar en el futuro ese Matías nombre. Carrasco. Gran Mati Carrasco. Lo vamos a recordar. Pedazo de abogado. Como Álvaro Covarrubias, lo vamos a recordar por la ley de la silla. A Carrasco lo vamos a recordar por otras cosas más. Pedazo de abogado. Al regreso, en el siguiente bloque, Quique Mujica se une a la conversación con Pirincho Navarrete y con Francisco Covarrubias esta mañana acá en Mesa Central. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. La ley de la silla para empleados y obreros, este es un dato de Joaquín Troncoso. Joaquín Troncoso es un... Bien. ¿Cómo se llaman los reporteros deportivos que tienen un nombre? Los que son del dato preciso. Ya me voy a acordar. La ley de la silla para empleados y obreros. Durante la discusión de esta iniciativa en este trámite, la comisión contó con la colaboración de los señores Álvaro Covarrubias, Carlos Briones y Roberto León. ¿Será Carlos Briones el que fue después ministro de Interior de Allende? Subsecretario de Previsión, Superintendente de Seguridad Social y Vicepresidente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, respectivamente. Hay registro histórico del acerto de Francisco qué bueno, porque Covarrubias. después me entró la duda, pero qué bueno. Pues yo quería... Te estás cantinfiando. No, me entró la duda de que haya sido efectivamente porque tenía Era, varias... créele a tu abuelo. Qué bueno. No, si mi abuelo murió, pero Murió tu yo lo abuelo. quería muchísimo. Ya, Demócrata porque cristiano, pero hasta la médula. Igual que tú, po. ¿Ah? Ya, Hasta 9:02 con Francisco Covarrubias. ¿Se es o se será demócrata cristiano? Bueno, igual que usted, son dos. ¿Por qué este panel está con dos demócratas cristianos? No, no Incluyendo el entiendo. conductor. Mi papá sí, mi papá sí. Tu papá Mi era papá sí. demócrata cristiano. Mi papá y mi mamá. Pero ya no es militante. Mi papá se murió, po. Ay, verdad. Sí, po. Perdón. Así que no. Toda la razón. Pero mi mamá sigue votando. Pero ustedes no creen en la vida eterna. Yo creo que mi abuelo era muy católico. Por Y sigue supuesto. votando. Sigue militando, aunque yo no crea, pero él sigue. Ya, vamos a la pausa. Langusino se llama los periodistas, esos periodistas deportivos que son que dan el puro dato dato. preciso, exactamente. Es que antes Joaquín Troncoso es un langusino. ¿Viste? Sacó al abuelo Covarrubias al baile en el bloque anterior. ¿Cómo estás, Quique Mujica? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Con Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias en la conversación de actualidad y política ¿Dónde de esta andaba la mañana. consejera? Porque ¿cómo alguien Apareció. Pero ¿por Es que esa es la Pero si pregunta, ¿por qué consejera, se le hace una hay algo que se denuncia llama- por presunta desgracia por Ya. desaparecer después del horario de trabajo? Sí, De- media Bueno, de el la único tarde. que desapareció a esta altura debe ser ese asesor que se va a haber echado hoy día en la mañana. bueno. Porque El ella, que presentó la denuncia. imagínate que cada uno de las autoridades públicas tiene que decir conferencia de prensa, va a pasar ahora, y tenga que el ministro Marcel decir, bueno, estuve entre las 8 y las 8 de la mañana durmiendo. Esta señora terminó su jornada laboral, Está en su derecho. está en su digamos, derecho y sí. apareció a las 8 de la mañana. Si el asesor es el que está medio Se le nervioso. desapareció. Bueno, a lo mejor se puso nervioso porque a lo mejor no es de Santiago. Bueno, es de Ancud, de hecho. De ella, claro. Sí, no, lo malo que ella tiene 3 hijos. Los hijos, yo creo que no están muy pueden haber felices con la preocupado. noticia. Pero obvio. Así que ahora vamos a ir todos los periodistas a preguntarle a la consejera una declaración sobre... Está en la Comisión de Sistema de Derechos Sociales, ¿ah? ¿Y tú qué hiciste anoche, Mujica? Tú en Tele 13 tengo cortada. Hay video, hay No me video, vieron. hay registro. Pero te vieron doblando hacia el otro lado, no hacia tu casa cuando Hacia la saliste. estación central. Claro. Ya. Pues se terminó el incidente. Afortunadamente nos podemos reír porque no No, por pasó eso nada. nos estamos riendo. Obvio. Obvio. Ahora, de lo que no da El para que la no se risa. está riendo el asesor. insisto. No, de ninguna manera. Lo que no da para la risa es la vertiente política de la crisis sanitaria, porque en fin, no se agota aquí. Ya no se Sí, apaga. por la acusación constitucional. A ver, pregunté ayer noche, tarde,
en qué iba a ser la UDI y RN. ¿Ya? Con la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que anunciaron los republicanos. La UDI me dijeron que pasaba, que ellos están concentrados en la acusación contra Marco Antonio Ávila y que van a presentar una denuncia contra autoridades del ministerio por la muerte de esta niña, por el tema de la clínica Las Condes. Una denuncia penal, digamos. Sí. Ya. Y RN me dijeron que en el almuerzo de bancada de hoy día iban a decir, o sea, no me dijeron que no. En el gobierno dicen que no flota, que no... No tienen los votos, ¿ah? Acuérdate que no tienen mayoría en la Cámara de Diputados y no sé si se descuelguen algunos para votar en contra de 2 ministros. Salvo que haya un voto de alguien muy religioso que quiera votar en contra de Marco Antonio Ávila, por el lado del oficialismo, que pasa el Rubicón. Es que las acusaciones constitucionales uno sabe cómo empiezan, pero después empiezan a tomar vía propia. Entonces, efectivamente, hay algunas que han sido totalmente testimoniales, pero las que se han dado al final, yo me acuerdo de Yanna Proboste y Harald Beyer, sobre todo, que fueron las dos más connotadas. Mucha gente decía algún tiempo antes, esto no va a pasar de ninguna manera, y de repente empiezan a generarse, y a la ministra hay gente que le cobra cuentas desde la izquierda, desde la derecha. Entonces yo creo que lo mejor, además, como señal institucional, es decir, no es el camino, no es el camino. Además que yo creo que la ministra, dentro de la cartera, es la que ha actuado de mejor forma, digamos. Sí, acá está enfocado mucho más en el subsecretario, ahora en la directora de las camas asistenciales. ¿Cuál es el cargo de ella? Que también, de Fabiola Jaramillo. De Fabiola Jaramillo, que habría estado en un viaje, ¿cierto?, en el momento crítico. Es la jefa de división de gestión de la red asistencial. Claro, Eso va a reflotar hoy día, que estaba en Rapa Nui, en una visita al hospital Langaroa, el día del incidente de la guaguita de San Antonio. Sí, con Arauz no. A ver, yo ayer resumí en Tele 13, por lo que he reporteado, los que tienen más de 50 en el gobierno no les gusta Arauz, los que tienen menos de 50 lo defienden. Es como lo que ha pasado con Ahumada también, porque es parte de un lote generacional, pero me reconocen que han tenido un desempeño, sobre todo las confusiones con la clínica, que yo veía el video ayer cuando él le dice a Mónica Rincón que sí, que habían acudido a la clínica Las Condes y se habían trasladado pacientes. ¿Sí? Claro, y después sale el de Las Condes diciendo nunca me llamaron, nunca ha estado nadie acá. Y lo otro que hemos mencionado bastante a raíz de nuestro amigo ministro de Justicia Luis Cordero, que cuando hay alertas sanitarias o crisis sanitaria casi todo está permitido, o sea, es de amateur pensar que porque hay un problema con la Contraloría, no, ahí uno le da con todo. Y eso alguien se lo dijo a la ministra Aguilera. Pues, hay días de por medio, claro, es como la ABC del tema. Alguien se lo informó, digamos, Pirincho. Hay varias cosas, bueno, algunas de ellas las habíamos comentado de manera previa. Uno no puede sino tener un juicio crítico respecto de la gestión, especialmente esta crisis por parte de las autoridades de salud a todo nivel, y si lo que quiere Republicano hacer un punto y que salga el subsecretario, Arauz lo peor que puede hacer es presentar esta acusación constitucional que termina, más allá del devenir que pueda tener más adelante, que es lo que apunta Francisco, termina por atrincherar las huestes, y además porque parece muy injusto. Estoy citando a la secretaria general de la UDI, a María José Hoffman, parece muy injusto acusar constitucionalmente a la ministra cuando se está reprochando al subsecretario. Eso es lo primero. Lo segundo, la ministra, fíjate que tenía una actitud, más allá del tema de la gestión, me parece a mí bien republicana en esta cuestión. Es obvio y conocido que han existido diferencias bien importantes entre ella y el subsecretario, y lo que se cuenta es que cuando el presidente de la República citó a la ministra, lejos de mirar para el techo o incluso promover la salida del subsecretario, que esta era una gran oportunidad para hacerlo, más bien le pide al presidente todo lo contrario. Le dice, mire, estamos en una situación gravísima, y por más diferencias que yo tenga con la persona que usted designó en este cargo, no es el momento para cambiarlo, no es el momento para improvisar, y ya veremos más adelante. Y me parece que eso habla bien de la solvencia de una secretaria de Estado que mira y aquilata la gravedad del momento que se está viviendo, más allá de cuentas pequeñas. Y lo tercero,
tiene que ver con cómo esto va a alinear o va a desalinear una vez más a la oposición. A mí me parece que en general Republicano ha venido, sobre todo después del triunfo electoral del 7 de mayo, endureciendo más las posiciones con el gobierno. Algunas de ellas han encontrado rédito en un cierto sector de la derecha, como fue el proyecto de salario mínimo, donde la UDI votó con Republicano, a diferencia de lo que ocurrió en 40 horas o la ley Retamal y otra, y aquí todo indica que a lo menos la UDI va a tomar la decisión de descolgarse esta segunda acusación, y en RN, como dice el Quique, bueno, uno nunca se sabe, pues, pero nunca se sabrá tampoco. Lo que decían hoy día a la hora del almuerzo, tengo la impresión de que no va a ser muy vinculante para los diputados y para los senadores de ese partido. Puede ser. Francisco Corre. Carpa decía que Renovación Nacional es una montonera, siempre era la palabra que usaba Sergio Nofre-Jarpa. Sergio Nofre-Jarpa. ¿Era? Por eso, en esa época, claro. Yo creo que están más desordenados que antes. Sí, pues obviamente, porque se ha fraccionado el sistema político. Oye, sí, es que hay que juntar esto necesariamente porque aquí hay una cosa urgente y una cosa importante que van de la mano, que es la crisis de la ISAPRE. O sea, nos hemos como dejado de lado, pero aquí, día que pasa en la crisis de la ISAPRE sin resolverse, es un problema más, un problema que es de una dimensión mucho más grande, digamos, donde puede morir mucha más gente incluso, y que sin embargo está un poco en punto muerto por esta urgencia. Oye, ¿no han nombrado al subsecretario? No han nombrado al subsecretario. Llevamos 3 semanas. 3 semanas. Hoy día venía una nota en el Mercurio diciendo que precisamente dando cuenta de ese hecho, y eso me parece súper grave porque, claro, aquí estamos... ¿Qué subsecretario? A la Larraín. No, pero nombrado subrogante. Sí, no, pero... No, está subrogante la que era su jefe de gabinete, subsecretario de Previsión Social. Ya. Sí, de Previsión Social. Pero me había olvidado. Sí, pues, pero además con toda en otra de las polémicas. Con todo el ruido que provocó la salida... Claro, pero eso por último puede esperar, pero donde hay una urgencia mucho más grande en el tema de la ISAPRE, de resolverlo de alguna forma, y sin embargo, seguimos en punto muerto. Hoy día tenemos una semi-cesación de pago, o sea, la ISAPRE está muy atrasada en el pago de las clínicas están atrasadas en algunos casos al pago de los doctores, eso me consta porque me lo dijeron. Las clínicas que antes pagaban inmediatamente a los doctores, ahora le dicen, espérate que me llegue la plata de la ISAPRE antes y después te voy a pagar. Y la ISAPRE no está pagando. Y la ISAPRE está pagando ralentizadamente. No, entonces, están pagando a 4 o 5 semanas. Claro, entonces se ha generado un problema que se puede ir incrementando y todo eso tiene un efecto, lo hemos hablado otras veces, así que tiene un efecto que va más allá de la gente de la ISAPRE, porque en el fondo aquí está todo imbricado y por lo tanto es de una urgencia muy grande resolver ese problema de alguna forma. Así que el Diario Financiero dice hoy una nota de Jorge Isla que se está evaluando una medida transitoria para un reajuste de los planes base, que esa podría ser la vía de solución. Lo dijo Juan Luis Castro, el senador, ¿no? El domingo en la noche, y que entiendo es la nota que recogió hoy día el Financiero. Es una medida... ¿Lo dijo en Tolerancia Cero? Sí. ¿Ya? Ese programa que tú estabas durmiendo, parece. Ya, ahora estoy durmiendo. Pero se trata, sin embargo, de una medida más bien de carácter parche, porque una de las cosas que se pusieron ahí sobre la mesa fue un estudio que hace la Facultad de Economía de la Universidad de Chile a propósito no solamente de lo que habría que pagar hacia atrás, de lo que significaría hacia adelante y a propósito de lo que el problema del flujo, digamos. Exactamente. 17 años a pérdida, según lo que expresa el estudio de la Chile, y la deuda es de más de 500 millones con los prestadores privados de salud y creo que es importante recalcar esta cuestión porque cualquiera sea nuestra opinión sobre la ISAPRE, si estamos o no a favor de la universalidad del fallo, su retroactividad, lo que es importante constatar, que parece que a rato se nos olvida, es que esto no es un problema que afecte al 17 o 18% de la fuerza laboral que está en ISAPRE. Esto es un problema que afecta al sistema en su conjunto. Más de la mitad de las personas de FONASA se atienden con prestadores privados de salud y por lo tanto la quiebra o si se deja caer el sistema de seguros privados genera un efecto que es completamente devastador. Ahora,
después de toda la teleserie que hemos vivido, con motivo de la tercera sala, el pleno, la vocera que no es vocera, el fallo que no hay nada que explicar, aunque uno de los miembros de la sala no lo entiende, pero parece que no hay nada que explicar afuera, vamos a tener que retomar algunas de las soluciones que se estaban poniendo sobre la mesa. Pero con sentido de urgencia, porque aquí pasan las semanas y sigue ahí, digamos, el problema. O sea, como que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Esta tramitación tiene que terminar en noviembre. Tiene plazo de fines de noviembre. Sí, pero el sistema no sé si llega hasta noviembre. Tanta pendiente que hay, ¿ah? No, ¿cómo el sistema no llega hasta noviembre? No, porque si acá hay un problema de cesación de pagos que se produce pues es como una corrida y claro, corrida de salud. Es un problema que en noviembre se ve demasiado lejano, digamos. Sí, yo tengo la duda ahí, Todos tenemos la duda porque nadie sabe, porque obviamente la ISAPRE exagera en el grito para en el fondo tratar de que esto se resuelva y que se resuelva más favorablemente hacia ello. Pero no te digo que tengo la duda desde el escepticismo hacia la exageración del grito, sino que más bien tengo la duda porque el sistema, con dificultades, pero sigue funcionando porque la rueda sigue funcionando con el combustible de las cotizaciones. Claro, pero está ralentizado evidentemente, porque la pregunta es qué pasa cuando alguien le mete el palo al rayo de la ese es el problema. Ese es el problema. Solamente para que nos hagamos una idea, no vamos a nombrar en ninguno para no hacer publicidad en ningún sentido, pero hay importantes clínicas que ya bajaron los convenios con alguna ISAPRE. Y tú concurres en la legítima expectativa de sacarte un examen o hacer algún tipo de procedimiento, y lo que te dice la clínica es págame primero y usted pues vaya a reembolsar. Pero si tengo un plan, he pagado y una cantidad no poca de plata, me da imagínate en una operación que puede costar millones de pesos y que claro, a lo mejor está cubierto por la ISAPRE, pero requieres que tú pagar esos millones de pesos y después ir a pedirlo a la ISAPRE. En ese sentido, evidentemente. Y entonces el señor, ¿qué hace? O millones y millones. ¿Y qué hace esa señora? Va al hospital público y le dice, mire, vuelva 6 meses más, digamos, porque aquí hay una lista de espera para eso. Entonces es un problema. Sí, es un problema. Digo que a noviembre es demasiado lejano. Sí, yo solo me refiero a que fuera a caer alguna ISAPRE en estos, a lo mejor no, 6 meses. Eso me parece que es más dudoso. 9,26. Ya, o sea, el sector salud se puede volver un problema. Ayer Ascanio Cavallo decía en página 13, estábamos haciéndolo con el Quique, o no me acuerdo si era Ascanio o Cristian Bofil, que decía que en el gesto de republicanos de hacer la acusación constitucional, que está visto hoy, así como está, no flota, pero igual, ya, está el gesto. Está la percepción de que el tema de la salud es el tema ideológico por esencia, a raíz del asunto de la ISAPRE. Es decir, puede ser porque, entre otras cosas, Republicanos se ha quejado amargamente de que en este proyecto, por ejemplo, de anteproyecto de nueva constitución, una de las cosas que no está garantizada es la libertad de atención en materia de salud, como sí se garantiza en la provisión de otros bienes y servicios públicos. Pero yo te diría que incluso más que ideológico, que lo es, a mí me parece que es un tema de suma urgencia ciudadana. Lo hemos discutido más de alguna vez, antes incluso de que apareciera como visible la crisis de la ISAPRE. Las encuestas nos empezaron a mostrar que donde se estaba calentando el ambiente y de manera muy dura, especialmente para los sectores más pobres, era justamente el ámbito de salud, que es una cuestión en la cual las personas no pueden disponer, es decir, pueden dejar de darse algunos lujos, pueden dejar de comer ciertas cosas, pero no pueden dejar de atenderse y velar por la salud de su familia, sus niños, en fin. Y hay 3 ámbitos que son particularmente complejos. Primero, el tema de las listas de espera, que está haciendo agua. Segundo, una cuestión no muy grata ni políticamente correcto de decir, pero que tiene que ver con el tema de los inmigrantes y particularmente cómo se genera una suerte de competencia y de resentimiento en la prestación de los servicios básicos de salud, particularmente los de carácter público. Y tercero, el nivel de, a propósito de la palabra que ocupó la primera parte de la conversación, la indignidad.
con la cual muchos ciudadanos se sienten tratados en una cuestión en la cual no pueden quejarse. Oye, a mí me llamó la atención porque el programa establecía, o no sé si directamente el programa, pero siempre escuché al presidente Boric cuando era candidato decir que a él le gustaba el sistema inglés de salud, ¿cierto? Que básicamente como el modelo. Básicamente salud pública, y que me llamó la atención porque el senador Juan Luis Castro dijo: ese modelo poco menos está fracasado, vayan a ver cómo funciona el sistema inglés, digamos. Acá Juan Luis Castro, que siempre fue, o lo consideramos una persona más bien defensor del sistema público por excelencia, ¿cierto? Como presidente del Colegio Médico, decía: acá lo que se necesita es un rol muy relevante de los privados en la provisión de salud. Entonces acá tenemos por una parte que ya ese sueño ideológico, a propósito de lo que estábamos hablando, claramente por ahora no hay tiraje en esa chimenea, pero por otra parte, en un grupo de personas que ha estado ligada durante años o décadas, como los Juan Luis Castro, digamos, es como darse cuenta de que pragmáticamente la solución a esto va por una provisión mixta sí o sí, digamos, y por lo tanto esa es la única fórmula de resolver lo que decía Pirincho, porque acá la lista esperan el sistema de salud no la va a poder resolver solamente el sistema de salud público. Ya, debate. Conversación de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central con Francisco Covarrubias, que estaba con la palabra, con Pirincho Navarrete y con Quique Mujica. Recomendaciones para esta semana, Pirincho. Quiero recomendar un tocayo. A mí me gusta harto los asados, me considero relativamente bueno. Y siempre hay... ¿Es bueno para comer o bueno para hacer? Bueno para hacerlo, bueno para comer y bueno para tomar en los asados. Para las tres cosas. Ya, ok, perfecto. Y competente. Pero siempre hay tips y todo tipo de polémicas, cuando se le echa la sal, si se corta o no se corta, si la grasa se le saca, como en fin. Y hay un tocayo, Jorgito Parrillero, que tiene un canal en YouTube y tiene muchos programas cortos de no más de 1 minuto, donde todo tipo de receta, costillar, plateada, todo tipo de cortes de forma, y yo he hecho un par siguiendo esa instrucción al pie de la letra y me he lucido. Así que a lo que les gusta, en todas las versiones, pero también papas, Jorgito Parrillero, canal de YouTube para lucirse, si es que uno no es muy bueno, no es mi caso, pero por ejemplo Corrubia podría aprender harto, que miren. Mira, a mí me encanta cocinar y a ustedes les consta, pero yo para el asado soy malo, reconozco y le doy todo el crédito a la carne, digamos que la materia prima sea la buena y que echarle la salanto después me da lo mismo, pero la verdad es que los hechos han desmentido eso, porque tengo amigos que realmente son buenos y siempre le queda buena. Es verdad, hay gente que es buena para hacer eso. Jorgito Parrillero en YouTube. El Nirvana vegano. Claro. Aquí estoy, Jorgito Parrillero. Tiene sus buenos suscriptores, no, 110.000. No, si el cabro. Buena, ya. Ahora, yo lo empecé a seguir cuando. Carne mechada con papa. Qué rico. Carne mechada con papa. Desmechada. Hay un par de recetas a propósito del costillar de chancho. Que son realmente mundiales. Jorgito Parrillero. Oye, cortito relacionado con gastronomía, se me echó a perder la olla a presión. Estoy de muerte. Calle Tenderini, pues, si ahí está la casa. Sí, eso ya recomendar. Fui a la ferretería. ¿Ahí fuiste? No, fui a la ferretería en Vitacura, le llevo la... Volviste a Tenderini. Qué horror. La tapa... La tapa mejor te voy a encontrar con la... No, ya. No, con el asesor. En la tapa de la olla a presión la llevé a la ferretería y me dijeron, no, aquí no vendemos. Tenderini. Dije, Tenderini, al ferretero le dije, ¿qué es Tenderini? La casa de la olla a presión. Sí, hay una casa de la olla a presión. Pero como si yo te lo dije aquí mismo hace 2 semanas. Por eso hablamos de la calle Tenderini, sí, hombre. Sí. Esto se discutió. Ya está discutido. Y se tiraron las mismas tallas y se hicieron las mismas insinuaciones. Los mismos chistes respecto a la calle Tenderini. Había una coyuntura distinta. La calle que recuerda al mártir de Bombero. Voy a presión, la compraste en el ciber y ahora ya se te echó a perder. No sé, la goma se me echó a perder. Trato digno. CERNAC, la nueva ley. Francisco Covarrubias, recomendación. Quiero recomendar una película simpática, no va a ganar el Oscar probablemente, pero simpática,
argentina, Francella, que yo soy bastante hincha de Francella, me encanta como actor, que se llama La Extorsión, está en HBO, salió ahora, hace pocas semanas, muy simpática, un piloto de avión, un poco viejo, que se va quedando un poquito sordo y que por lo tanto no debería poder volar, y muy a la Argentina, digamos, se consigue un certificado, no digamos a la Argentina, digamos, no solo a Argentina, para los que nos están escuchando. Qué bueno, para que Rafael Bielsa se tranquilice. Sí, se tranquilice. Nada contra Argentina. Se consiguió un certificado médico falso para que para poder seguir volando y que muestra que está escuchando bien, y a partir de ahí lo empiezan a extorsionar y se genera una película bien simpática, HBO Max, Francella, Gran actor. Gran actor. Gran actor. Recomendaciones de Francisco Covarrubias, Penincho Navarrete y Quique Mujica, que tengan un estupendo martes. Que le vaya bien, ¿eh? Buenos días. Muy buenos Chao, días chao. a todos y todas.